Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. La mano. Esta tarde el Señor ha querido que esté aquí trayendo su palabra, y vamos a conversar un momento sobre una situación bien particular y poco habitual en la Biblia. Y es que un apóstol le llama la atención a otro apóstol. Casi no se encuentra esto. Por lo general se confronta el pecado del pueblo de Israel, se confronta el pecado de los fariseos en muchas partes, se hace confrontación de algún líder de la iglesia sobre varias personas, pero que un apóstol le llame la atención a otro apóstol es poco habitual, es curioso. Y hoy vamos, en la primera parte de esta predicación, a hablar sobre eso y luego sobre la justificación por la fe que tenemos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das este día de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre produce efectos. Producen efectos para salvación, para los que creemos, Señor, y también de condenación para el que la rechaza. Señor, te pido que para cada uno de los que estamos aquí, Señor, esta tarde sea de salvación. Te pido que ninguno de nosotros llegue acá con un corazón tan duro, Señor, un corazón tan centrado en uno mismo, que no le importe tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, haga los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Quizás nos creemos como cristianos muy, muy buenos. Sentimos que como cristianos estamos cumpliendo con lo que tú nos pides, pero es cosa de profundizar un poco en tu palabra, de leerla con un poquito de atención y nos damos cuenta cuán lejos estamos de eso. Señor, te pido que tú nos hagas reconocer el pecado, hagas reconocer que sin ti nada podemos lograr, Señor, y que nuestro orgullo, Señor, ojalá desaparezca. Amén. Ojalá desaparezca. Bendice, Señor, a cada hermano que está aquí esta tarde. Gracias porque ha podido llegar. Te pido por los que, por algún motivo de enfermedad, de problema, o simplemente no quiso venir hoy día, Señor, tú también sé bendiciéndole, sé redarguyéndole también su corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que vamos a escuchar esta tarde. Y te pido que todo lo que diga, Señor, sea de acuerdo a tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Frente a los problemas tenemos dos formas de poder enfrentarlo. Uno es, que no es probablemente enfrentarlo, pero uno es evitándolo. Cuando estamos frente a una situación difícil podemos fácilmente hacernos los lesos, decir, bueno, eso ya va a pasar, no le demos importancia, sigamos adelante. Y la otra forma es afrontarlo. Pero afrontarlo tiene sus dificultades, llamémoslo así. No es fácil afrontar un problema. Y podemos hacerlo de forma muy superficial, para que no digan que yo dejo pasar las cosas, ya sí, voy a tratar el problema, pero lo toco muy por encimita y no profundizo en las verdaderas razones por las cuales se produce. O puedo ser enérgico en enfrentarlo. Y en esta ocasión, en lo que acabamos de leer hace un momento, vemos a un Pablo, un apóstol, enfrentar un problema que no era fácil. No era fácil. No es fácil llamarle la atención a un líder. Y Pedro era un líder de la iglesia. ¿Quién es Pedro? ¿Quién era Pedro de ese tiempo? Era un discípulo que había vivido con Jesús experiencias muy fuertes, muy profundas. Recordemos, Pedro fue el discípulo que negó a Jesús. Fue el discípulo que tuvo mucho tiempo con él, 3 años y medio. Recordemos que Pedro fue el discípulo que predicó cuando se produjo Pentecostés y se convirtieron, dice, 3.000 hombres, es decir, la cantidad de personas convertidas era fantástica. ¿Quién predica ahora y se convierte en 3.000? Y dice 3.000 hombres, o sea, seguramente habrían 2.000, 3.000 mujeres más, y se contabilizaban los hombres mayores de edad, dice mayor de 30 años, que era la mayoría de ese tiempo. Entonces, imaginémonos, a ese hombre que tuvo el poder de Dios de esa forma para predicar, estaba siendo confrontado con una situación mala que había hecho. Pedro
además había tenido la visión y a través de esa visión la orden de Dios de predicarle a los gentiles. Entonces Pedro no era el hermano que venía a sentarse en la iglesia el domingo y se iba. Era un líder destacado en la iglesia del primer siglo. Y a este hombre, Pablo lo confronta. No era fácil. No era fácil. Ubiquémonos un poco dónde ocurre esto. Esto ocurre en la ciudad de Antioquía. Antioquía es una ciudad que está al sur de Turquía. Los que se ubican en el mapa, sur de Turquía, está Siria al ladito. Y si partimos del sur, está Israel, Líbano y esa parte de Turquía. En esa zona, al lado del mar Mediterráneo, ahí está la ciudad de Antioquía. Y ahí es donde se produce lo que vamos a conversar esta tarde. Los que siguen las noticias y han escuchado de hace mucho tiempo sobre la guerra civil en Siria, hay una ciudad ahí, Alepo, que se nombra muy seguido porque es una ciudad que está absolutamente destruida, donde con más fuerza se ha sentido la guerra civil. Esa ciudad está muy cerquita de Antioquía. Entonces, Antioquía y este suceso ocurrió en un lugar real, ¿ya? A mí me gusta graficarlo en el mapa porque de esa forma uno dice, sí, realmente ocurrió, no es que algo pasó así en el espacio y simplemente nos dejó una enseñanza. No, esto ocurrió en una ciudad que incluso hasta el día de hoy existe. Y desde el punto de vista histórico, pongámoslo en el lugar de cómo era la vida en ese tiempo. Es súper fácil hacer un análisis y un juicio mirando para atrás sin ponerlo en el lugar y en el contexto que ocurrían las cosas. Uno podría juzgar cualquier evento histórico, chileno, sudamericano, mundial, con las leyes de ahora, con la perspectiva de ahora, y podríamos juzgar, decir, pero cómo actuaron de esa forma, cómo se le ocurre, cómo pensaban la gente así, así. Pero cuando nos llevamos y nos ponemos en ese tiempo, nos damos cuenta que sí había motivos por qué se actuaba así. En ese tiempo, primer siglo, en el Medio Oriente, y desde, 2000 años antes, el pueblo de Israel vivía bajo unas leyes muy específicas. Leyes que incluso nos podrían parecer un poco ridículas ahora, pero las puso Dios y el carácter y el motivo que las puso Dios era porque eran necesarias. Y había leyes que pasaban por prácticamente toda la vida de la persona, de la vida diaria. Y había algunas leyes que tenían que ver con la purificación. Y algunas de esas leyes las pueden encontrar en Deuteronomio 14, en Levítico 11, capítulo 15, capítulo 20, hace un análisis bastante clarito de esas leyes. Algunas son que habían ciertos alimentos que no se podían comer, ¿ya? Nosotros ahora no tenemos prohibición de alimentos, salvo por un tema de enfermedad o algún tratamiento, pero en ese tiempo a los judíos, Dios, a través de la ley que le dio a Moisés, le impuso ciertas prohibiciones. Y algunas de esas son que habían animales que no podían comer. Animales rumiantes, no podían comer. Animales que tuvieran la uña, la pezuña partida, tampoco podían comer. Incluso de algunos peces. Había unas especificaciones, con escamas o sin escamas. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Bueno, tenían su significado y su importancia. No podían comer de algunas cosas. Otra ley, no podían tocar cosas muertas, ni personas con enfermedades, alguna enfermedad específica, porque eso generaba un problema de inmundicia para presentarte ante Dios. Entonces, si tú lo hacías, tenías que ir a purificarte antes de presentarte a Dios. Otras leyes, no podían sentarse a la mesa con gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? A lo mejor para los que tenemos ya hartos años en la iglesia, gentiles se entiende lo que a quién se refiere, pero gentiles eran las personas que no eran judíos, así de simple. Un gentil era alguien que no había nacido en Israel. Entonces, aquí estoy relatando solamente 3 de esas leyes. Esas leyes imperaban en este mundo, digamos, de hace 2000 años, y en ese mundo estaba Pedro con Pablo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Pedro recibió esta visión que le nombré delante, en que baja una sábana grande del cielo, él lo ve, y baja una sábana con animales adentro y escucha la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se escandaliza, se horroriza. ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo que coma animales los cuales tú nos prohibiste? ¿Qué pasa?
aquí hay animales inmundos, ¿por qué me haces comer de esto? Responde Pedro. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Lo que Dios ha purificado, no lo llames inmundo. Y Pedro lo hace. Es decir, esa enseñanza dejaba de manifiesto que ya el Evangelio no era para algunos. Que así como hubo un momento de prohibición de comer unos animales y otros no, el Evangelio ya no iba a tener esta división de que era solo para los judíos y no para los gentiles, siendo que no lo era así. Ya en el Antiguo Testamento encontramos algunos gentiles que sí adoptan al pueblo de Israel como su pueblo. Pero Pedro con esto comprende que ahora el Evangelio es para todos. Entonces, Pedro, ¿por qué estaba en Antioquía? Justamente por eso. Pedro empieza la predicación del mundo gentil, llamémoslo así. Y después que tiene esta visión, un par de días después llegan dos hombres enviados por su jefe, llamémoslo así, que era Cornelio, un gentil, que le dice, vayan donde Pedro, porque también tuve una visión, que venga a mi casa. Entonces cuando llegan estos gentiles, Pedro ya después de haber visto esta visión no tuvo problemas, partió con estos dos hombres, llegaron a la casa de Cornelio y dice la Biblia que llegó salvación a ese hogar. Es el primer gentil del cual tenemos registro en que conoce a Cristo como Salvador en el Antiguo Testamento. Entonces, en esa situación es donde se produce este conflicto, llamémoslo así, esta llamada atención de Pablo a Pedro. Después que sucede todo esto, viene lo que pasa acá en Antioquía. ¿Por qué Pablo lo reprende? Voy a leer acá, o si lo proyectan, por favor. El que sigue. Bueno, ahí dice que fue en Antioquía y que lo reprendió. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, un judío que iba a Antioquía, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Y el que sigue también, por favor. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Está Pedro compartiendo con los gentiles sin ningún problema, comen juntos, cosa que en esta ley antigua ya no se podía hacer, pero Pedro, como ya tenía la convicción de que eso ya había dejado de tener valor, lo empieza a hacer. Y esta comida no solamente era de quizás un almuerzo, sino también se debe haber referido a la cena del Señor, se compartía con los gentiles. Pero llegan judíos que no estaban muy convencidos de que la salvación era solo por fe, solo por Cristo, que pensaban que además había que agregarle las leyes judías, y se encuentran con Pedro, que compartía con los gentiles, cosa que a ellos no les pareció, y Pedro, dice aquí, por temor, empezó a echarse para atrás. Por temor empezó a retraerse de lo que él ya estaba haciendo, de lo que sabía que tenía que hacer. Pero por temor quizás a la crítica, quizás a un nacionalismo exacerbado de estos judíos, que lo podían, no sé, meter en algún problema, Pedro empieza a retraerse de lo que él estaba haciendo y que estaba convencido de que tenía que hacer. Pedro con miedo. Todos conocemos la historia de Pedro. Claro, tuvo miedo en el momento cuando negó a Jesús, pero siempre se le ve a Pedro como un discípulo fuerte, un discípulo que era difícil de contener. Pero Pedro tuvo miedo de enfrentarse a estos judíos que no creían solamente que la salvación era a través de Cristo, sino que además había que mantener rituales y conductas que estaban en la ley de Moisés. Y dice que este miedo arrastró a otros. Cuando nosotros enfrentamos situaciones aquí en la iglesia en que tenemos que ser firmes, en que tenemos que ser valientes, pero no las enfrentamos, sino que las evadimos por temor, por vergüenza, por cualquier motivo, siempre, lamentablemente arrastramos a otros. Nuestra debilidad le afecta a otro. Siempre hay alguien que a uno lo sigue por amistad, por último. Porque quizás le reconoce algo y es una influencia. Y aquí sucedió eso. Pedro
al no ser valiente, no ser fuerte, no ser firme, no responder como debió haber respondido, sino que al tener miedo, al temer la reacción de los otros judíos, no hizo lo que tenía que hacer, dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era correcto, y dice acá que arrastró a otros. Cuando somos infieles al Señor, no solamente nos afectamos nosotros, lamentablemente también afectamos al que está al lado. Es una responsabilidad que todos tenemos. Tenemos que ser constantes y firmes en la fe. Las convicciones de Pedro no habían cambiado. En ninguna parte nos deja aquí entrever que Pedro dijo, ¿sabe qué? Yo estoy enseñando algo equivocado, por eso me voy a retraer. En ninguna parte. Las convicciones de Pedro estaban claras, él las mantuvo. La práctica de él fue la que cambió por una situación puntual. Cuando no afrontamos las situaciones por miedo, estamos haciendo lo mismo que Pedro. Estamos cometiendo el mismo pecado de Pedro. Cuando nos callamos frente al error, cuando no defendemos un principio bíblico, estamos haciendo lo mismo que Pedro. Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que ser valientes. Alguien podría decir, bueno, es responsabilidad de los líderes de la iglesia. Ellos son los que tienen que estar ahí atentos a que no haya algún error, a que haya alguien esté hablando algo que no corresponde, y de ello depende mantener fiel la enseñanza. Sí, en el primer lugar, los líderes, el pastor, consistorio, diácono. Pero es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que apuntar hacia la pureza del Evangelio. La llamada de atención de Pablo, alguien podría decir, pero Pablo, Dios lo ha hecho para callado, ¿para qué lo expuso? A lo mejor había otra forma. Bueno, hay dos citas bíblicas, hay muchas más que manifiestan claramente que lo que hizo Pablo era lo correcto. Eclesiastés 7:5 dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Qué es la canción de los necios? Es cuando nos dicen lo que queremos escuchar, ¿cierto? No importa, sí, te equivocaste, pero bueno, no se notó mucho. Después te vas a recuperar. La Biblia dice, es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y otra instrucción que se da a Tito es, repréndelos para que sean sanos en la fe. Es decir, es una orden. Cuando uno ve el error doctrinal, repréndelo para que sean sanos en la fe. Y reprender no es aquí un castigo, no es un reto, sino que es parte del amor por el otro. Porque de esa forma va a mantener una fe sana. A nadie nos gusta que nos reprendan, ¿ya? Cuando se dice, no, es una crítica constructiva, igual nos molesta, ¿sí o no? Por muy constructiva que sea, igual nos molesta, porque no nos gusta que nos critiquen. Bueno, aquí la reprensión, digamos que va por ahí. Tomémosla bien. Y no solamente pensemos en la reprensión que alguien le hace a algún hermano, sino que nosotros como líderes de la iglesia también estamos expuestos a esto. También nos equivocamos, también somos pecadores, también podemos empezar a equivocar el blanco y necesitamos de ustedes. Sería una muy mala señal que un líder de la iglesia se moleste porque el hermano le dice, ¿sabe que no dice la Biblia eso? Dice otra cosa. Con amor, con cariño, lo necesitamos. Así que si usted ve en mí que me empiezo a desviar por algo, acérquese. Si usted ve que algún diácono, el pastor o cualquier persona empieza a enseñar cosas que no corresponden, empieza a sacar conclusiones de la Biblia que no corresponden, acérquese. Es su responsabilidad. Tiene que hacerlo. Es su deber. Y es nuestro deber y es nuestra responsabilidad escucharlo y contrastarlo con la palabra. Y si es así, enmendar el rumbo. Aquí no hay jineta, no hay categoría, no hay rango. Todos estamos expuestos a esto. Y todos somos responsables de cuidar al hermano. La reprensión de Pablo, por lo tanto, fue correcta, necesaria y bíblica. Así que tengámoslo presente. ¿A dónde va apuntado la reprensión de Pablo? Pablo no se quedó, como muchas veces hacemos, en la conducta. Pablo sí le dice, tú antes te juntabas con los gentiles y ya no lo estás haciendo. Lo reprende.
con la conducta de Pedro. Pero no se queda ahí, porque apuntar a la conducta es como apuntar al síntoma. Estoy resfriado, entonces te doy algo para la fiebre, algo para el dolor de cabeza, algo para el dolor muscular. Pero el resfrío sigue igualito, sigue ahí mismo. A lo mejor me voy a sentir un poco mejor, pero la enfermedad sigue. Si Pablo se hubiese quedado solamente en reprender a Pedro porque dejó de comer con los gentiles, hubiera hecho mala labor, la mitad del trabajo, llamémoslo así. Pablo apuntó fundamentalmente a que la conducta de Pedro no correspondía con la integridad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es escuchar del Señor, levantar la mano o decir yo quiero aceptarlo y quedarme ahí. El Evangelio es toda nuestra vida. El Evangelio no es lo que yo hago el domingo, no es lo que hago el domingo en la tarde. El Evangelio es lo que hago los 7 días de la semana, las 24 horas del día. El Evangelio es verdad. El Evangelio es mensaje, es un mensaje. El Evangelio está compuesto de varias afirmaciones, en las que algunas son que somos pecadores, somos débiles. Buscamos por nuestros propios medios algo que no vamos a poder encontrar jamás. Satisfacer a Cristo, satisfacer a Dios. Buscamos de alguna forma demostrar que no merecemos la salvación. Pero el Evangelio dice, sin Cristo no lo vamos a lograr. Sin Cristo no lo podemos hacer. El Evangelio es, Cristo cumplió con lo que no podemos hacer. Ese es el Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Solo en Él hay salvación. Solo Cristo. Pero el Evangelio también implica, como dije antes, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, las metas que podemos tener, y podemos hacer una larga lista. El Evangelio es más que aceptar a Cristo como Salvador. El Evangelio es que esas enseñanzas permeen toda mi vida. La forma en que crío a mis hijos, la forma en que me relaciono con mi esposa, la forma en que hago el trabajo, en la forma en que me divierto, en la forma que celebro, no sé, todas las formas que a ustedes se les ocurran, tienen que estar permeadas por el Evangelio, porque si no, el Evangelio no es algo completo. No obtuvo el resultado completo en tu vida. Y eso no es culpa del Evangelio, es culpa de nosotros. Pedro dejó de actuar como corresponde a la integridad del Evangelio. No cambió sus convicciones, no cambió sus ideas, no cambió sus declaraciones, pero los hechos decían otra cosa. Sus obras decían otra cosa. ¿Qué pasa con nosotros? Yo creo que lo que he dicho hasta aquí, todo lo tenemos claro. Pero, ¿cómo están mis obras? ¿Cómo están tus obras? ¿Tus deseos? ¿Tu diario actuar está permeado por el Evangelio? ¿O el Evangelio es solo el comienzo de tu caminar con Cristo y nada más? Y después, Señor, gracias porque moriste en la cruz, gracias por tu sacrificio, gracias porque me elegiste, pero ahora déjame solo. Y cuando te necesito te busco porque yo sé que estás ahí y no me vas a desamparar. ¿Cuál es tu posición con el Evangelio? El Evangelio tiene que llegar a cada rincón de mi vida. Las 24 horas del día debo vivir como el Evangelio quiere que yo viva. Pedro aquí fue una persona que cometió un grave error. El miedo se apoderó de él. Un paréntesis, que lo dije en la mañana también. La Iglesia Católica Romana ve a Pedro como el que formó la Iglesia, el primer Papa, y le otorga a Pedro y a sus sucesores inefabilidad, que no se equivoca. Aquí tenemos un claro ejemplo que esa doctrina está totalmente equivocada. Pedro tuvo que ser reprendido por otro apóstol. Cierre de paréntesis. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hasta dónde llega el Evangelio? ¿Llega hasta mi mente? ¿Llega hasta 100 versículos que me aprendí, pero que no pongo en práctica ninguno? ¿Hasta dónde llega el Evangelio?
Es un tema intelectual, conceptual. ¿Hasta dónde llega? ¿Llega a tus acciones diarias? ¿Llega el Evangelio a mis acciones diarias? ¿A mis pensamientos, a mis deseos? ¿O se queda en lo intelectual, se queda en mi cabeza? ¿Se queda en deseos, pero no en acciones? Analicemos el amarás al prójimo como a ti mismo. Lo sabemos de memoria, lo repetimos, lo encontramos muy, muy bonito, muy correcto, decimos que lo vivimos, pero cuando nos enfrentamos a situaciones en que el prójimo piensa distinto a mí, viene la crítica, no lo aceptamos, nos parece mal, y el Evangelio llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí. ¿Qué pasa cuando el que está sentado al lado de mí piensa distinto a mí? ¿Lo acepto como es? ¿O más o menos? ¿O lo enjuicio porque tiene un punto de vista distinto al mío? Aquí no estoy hablando de temas doctrinales. La doctrina no puede tener punto de vista distinto, es única. Pero las otras cosas que son culturales, que obviamente hace la diferencia entre tú y yo y entre ustedes, porque no habemos dos iguales. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el hermano de más allá cría a los hijos distintos como tú los criaste? Y tú piensas que eres el mejor papá del mundo. Y ves que el otro hermano allá quizás hace cosas que tú no las harías. Entonces, como él hace cosas que yo no haría, ya no es el mejor papá. Y vamos hablando mal de él. ¿Qué pasa cuando el otro se viste distinto? Se viste distinto y no es tu gusto. ¿Empiezas a enjuiciarlo? ¿Empiezas a hacer patentes las diferencias porque simplemente no es tu gusto? Yo antes decía, a mí una de las cosas que me costó aquí en Iglesia 1 fue eso. Pasé el primer mes de predicaciones con la vista pegada en el short del que predicaba. No me acuerdo lo que predicaba, porque para mí era como, ¿cómo puede haber alguien con short predicando? ¿Cómo puede alguien pasar la ofrenda con jockey? Para mí fue una cosa así increíble. Bueno, gracias al Señor, el Señor ha ido trabajando en mí en ese tema y no siendo que lo tengo totalmente asumido, pero ya pasa, no hay problema. ¿Qué pasa con las diferencias con el hermano cuando no son diferencias doctrinales? ¿Pasan a ser un motivo de rechazo? ¿Dónde está tu evangelio? Cuando la música que escucha el otro no es de tu agrado, ¿lo andas criticando? Cuando, no sé, encontramos un hermano que quizás hasta le cuesta leer, porque no se pudo educar, ¿lo critico? Oh, este hermano, ojalá que no lo haga leer porque apenas se le entiende. ¿Cómo es tu conducta? ¿Es como la de Pedro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos sentamos quizás con alguien al lado, pero nos sentamos porque nos tenemos que sentar. Pero no iría jamás a comer con él. Como pasó con Pedro. Esa es la crítica de Pablo a Pedro. ¿Hasta dónde llega tu evangelio? ¿Hasta dónde llega tu evangelio? Caer en el pecado de Pedro es muy fácil. Quizás uno de los más fáciles. Criticar y tener miedo son cosas muy comunes en el ser humano. Criticamos todo lo que no es de nuestro agrado y tenemos miedo frente a situaciones que son desconocidas algunas, por eso las tememos, o simplemente para evitar conflicto, el temor nos lleva a quedarnos callados. Cuando a nuestras diferencias les concedemos importancia moral o espiritual, sin serlo, estamos cayendo en ese pecado. Cuando nuestras diferencias culturales están sobre la unidad del espíritu,
caemos en ese pecado. Y cuando caemos en ese pecado y se empieza a hacer común, se empieza a hacer habitual en la iglesia, lamentablemente podemos caer fácilmente en la división del cuerpo de Cristo. Y el Señor no nos llamó para dividirnos, no nos llamó para criticarnos. Él murió en la cruz para que el Evangelio esté presente en nosotros todo el día, todos los días, en todo momento. Pablo no solo reprende a Pedro, sino que establece algo fundamental del Evangelio. Los últimos versículos, el 15, por favor, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla sobre la justificación. Pablo se manda unos versículos finales de este capítulo que son impresionantes. Después de leerlo, uno dice, pero ¿cómo alguien todavía puede creer que la salvación es por obras? No pueden ser más claritos, no pueden ser más claros. Pablo centra su discurso en lo fundamental que es del Evangelio, que es la justificación. En el Antiguo Testamento, estas leyes mantenían, digamos, al pueblo limpio o les permitían limpiarse para alguna actividad especial. Si se había cometido algún pecado, tenía que ir donde el sumo sacerdote con un tipo de animal. Si había tocado un muerto o algo muerto y luego iba a adorar a Dios, tenía que purificarse de cierta forma. Pero la justificación es algo absolutamente a otro nivel. La limpieza había que hacerla cada vez. La justificación a través de Cristo es una vez, porque es perfecta, porque no necesita volver a repetirla. Y la justificación, obviamente, no la podemos alcanzar por las obras. Y esto Pablo lo deja muy, muy clarito. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Este versículo puede sonar así un poco despectivo. Nosotros somos judíos, somos pecadores paganos. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo Pablo? La diferencia que había en ese momento en el mundo. Estaban los judíos y los gentiles. ¿Y qué está diciendo? Que nosotros, a pesar de ser judíos de nacimiento o paganos, no está diciendo que uno era pecador y otro no, sino pecadores paganos, involucra a ambos. Sin embargo, él reconoce que ni siquiera esta división hace diferencia en la justificación. Dice, porque todos somos pecadores y somos justificados solo por Cristo. Una enseñanza absolutamente radical para ese momento. ¿Cómo el gentil va a tener el mismo derecho mío? Yo soy un judío de nacimiento. Bueno, esa enseñanza pone Pablo acá. Pablo reconoce que las obras no nos llevan a la salvación. Y lo deja clarito. Introduce el concepto de justificación como un concepto legal. Lo contrario de justificación es condenación. Desde que somos justificados, ya no somos condenados. Y no es que hoy día soy justificado, pequé, ahora soy condenado. Pido perdón, ahora soy justificado, mañana pequé, otra vez soy condenado. No, él dice que es una justificación por una vez y perfecta. ¿Que vamos a seguir pecando? Vamos a seguir pecando. Tenemos una naturaleza caída, pecadora. Pero eso no significa que la justificación haya que estarla renovando, como podríamos pensar. Somos justificados por lo que Cristo hizo y no por lo que yo hago. Es imposible que usted y yo me justifique por lo que hago. Pablo, ¿quién es Pablo en la Biblia? Una eminencia. De Pablo entrar aquí yo me siento, ¿cierto? Yo creo que ninguno se atrevería a pararse aquí a brigarle a Pablo. Bueno, ese Pablo reconoce, ¿qué cosa? Que él no es capaz de justificarse. ¿Qué queda para nosotros? El versículo 16 es muy clarito. A esto podemos agregarle Efesios 2:3 que dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Es decir, tenemos la Biblia con un montón de versículos súper claritos en relación a que la justificación se obtiene solo a través de Cristo. Te hablo a ti que a lo mejor le has dado una importancia excesiva a las obras y que crees que tú tienes que hacer algo para obtener la salvación. Pablo dice, creí en Jesucristo para ser justificado. También dice, nosotros, porque reconoce a Pedro como también un justificado, creímos en Jesucristo para ser justificados. Dice que no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, a través de las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie de nosotros puede hacer méritos para ser salvo. Si vives haciendo méritos, si vives actuando bien, si vives preocupado de tener una conducta intachable, porque de esa forma piensas que vas a obtener la salvación, te digo que vas a ser un excelente ciudadano, reconocido seguramente, admirado, elogiado, pero no salvo. Quizás vas a ser una persona que de vez en cuando sale en televisión y que todo el mundo, que nadie se atreve a criticar porque han hecho una obra social muy buena, porque están preocupados por el bienestar de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedes ganar todos los galardones del mundo, pero el más importante no lo vas a tener, no vas a ser salvo. No vas a poder ser salvo. Y si tú sí eres salvo, pero piensas que tienes que hacer méritos para mantener la salvación, también te digo que estás equivocado. No tanto como el anterior, porque eres salvo. Pero en el fondo es el mismo error y el mismo pecado. Las obras que nosotros hacemos en ningún momento van a ser agradables para Dios, a tal punto de, a través de ellas, obtener la salvación o mantener la salvación. Lamentablemente hay iglesias evangélicas que se predica que la salvación se pierde. Un error, pero terrible. En Cristo fuimos una vez justificados y con eso basta. Conocí hace un tiempo a un psicólogo cristiano. Aquí hay psicólogos, así que ven, cuidado lo que voy a decir. Y era una conversación así banal. A veces uno hace preguntas por hacer preguntas así para mantener una conversación y yo le tiré una pregunta así sin mayor profundidad y le dije, don Juan se llama. Don Juan, dígame una cosa, usted que es psicólogo y atiende a hartos gente religiosa, evangélica. ¿Los evangélicos tenemos alguna característica en las patologías psicológicas? O sea, no sé, los evangélicos tenemos como una tendencia a algún tipo de enfermedades. Así como le tiré nomás. Y me dijo sí. El mundo evangélico tiene algunas características que no los tienen otros grupos. Yo quedé así, va. ¿Y cómo eso? Explíqueme. Me dijo, es más, depende de la denominación que venga la persona, es más o menos el problema que trae. E incluso yo le pregunto a la gente cuando viene y sé que son evangélicos, le pregunto de qué iglesia y me dice la iglesia tanto. Y yo digo, ya más o menos sé para dónde va el problema. Entonces, yo ahí bastante intrigado le dije, ¿y cuáles son esas patologías? No sé si también usaba la palabra patología en psicología. ¿Ya ahí está bien, no? ¿Sí? Gracias. Pero yo le dije, bueno, ¿y cuáles son esas características que usted identifica en el mundo evangélico? Me dijo, cuando viene alguien de una denominación en la cual se enseña que la salvación se pierde, estas personas generalmente sufren angustia. Porque están todos los días sintiendo que pierden la salvación y que tienen que hacer algo para recuperarla. Y si son sinceros, se dan cuenta que no pueden hacer nada. Me sorprendió la respuesta. Lamentablemente, cuando no obedecemos la palabra del Señor, cuando no le creemos en su totalidad, hasta nos enfermamos. Imagínense. Me dijo, esas personas son súper difíciles de mejorar, llamémoslo así. Yo le dije, ¿pero cómo lo hacen? ¿Qué tratamiento les da para un tema así? Y me dijo, no hay tratamiento, hay que predicarles nomás y sacarlos del error. Cuando la persona se da cuenta que Cristo murió, lo justificó una vez y con eso basta, a la persona se le pasa la angustia. Bueno, me dijo, hay iglesias que son muy legalistas, pero que sí sienten que la salvación no se pierde, sí están de acuerdo con eso,
Y también tienen un gran angustia porque tienen que cumplir algunos requisitos, son muy cuadraditos, dijo, etcétera, etcétera, pero por lo menos no tienen este grado de angustia de saber que pierden la salvación y que tienen que recuperarla y pasan la vida recuperando la salvación. No tiene esa grado de angustia. Y los que son de iglesias más liberales tienen otros temas que no me acuerdo ya cuál es esa patología. No la quiero decir, que no me acuerdo. Pero me dijo, eso es. Y lamentablemente cuando somos desobedientes al Señor, hasta en eso somos afectados. Las obras no nos salvan. No nos salvan. Que las obras no nos salven no significa que sean inútiles. Que la ley no nos salve no significa que tengo que olvidarme que existe una ley y yo vivo como quiera vivir. Y eso Pablo lo deja claro. Las obras no me van a salvar, pero sí son el instrumento que tenemos para saber si lo que estoy haciendo corresponde o no corresponde. Es como el termómetro en la enfermedad. El termómetro me indica, ¿tiene fiebre? No tiene fiebre. Si no existiera ley, ¿de qué me condenaría? ¿Cuáles serían los pecados? Si no hubiese la orden de no andar levantando falsos testimonios, si no existiera esa instrucción en la Biblia, yo podría levantar falsos testimonios y nadie me podría acusar de pecado. Po. Si en ninguna parte me están diciendo que es un pecado. En el colegio tenemos que vivir constantemente revisando el manual de convivencia. Porque a usted no se le ocurre la cantidad de cosas nuevas que van apareciendo y quedan fuera de las sanciones habituales. Pues la tecnología ha sacado un montón de situaciones distintas y así, etc. Entonces tenemos que estar constantemente actualizando el manual de convivencia del colegio, porque si no, de repente, y nos ha ocurrido varias veces, ocurren situaciones que no podemos sancionarlas porque no están dentro de las cosas que están prohibidas. Entonces, a la niña está prohibido teñirse el pelo de colores que no sean naturales. O sea, se puede teñir rubio, etcétera, pero no puede llegar con el pelo verde. ¿Ya? No hay pelo natural verde. Pero dice las niñas. Entonces nos faltó los niños que llegaron con el pelo verde. Y ellos se excusaban en que no decía niños, decía niñas. Muy rebuscado a lo mejor la posición de ella. Ahora dice niñes. Entonces, eso pasa con la ley. La ley no, Jesús no vino a decir, ¿saben? Ya olvídense la ley, nunca más la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley, pero la ley sigue existiendo. Y es el parámetro que tenemos para saber si nuestro actuar es pecaminoso o no es pecaminoso. Cuando Pablo dice, un poquito más adelante, que él muere a la ley, es porque la ley no produce salvación, sino que la ley produce muerte. Porque es imposible que la cumplamos. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice que en Cristo, Él y nosotros conseguimos la vida. Si yo muero a la ley, si reconozco que la ley no tiene ningún poder de salvación, si la ley no es más que el punto de referencia para mi actuar, si yo reconozco que la ley es útil para algunos puntos, pero jamás para salvación, estoy muriendo a la ley y estoy resucitando con Cristo. La ley fue cumplida por Cristo. Fue cumplida por Cristo. Y todos cumplimos la ley a través de Él. Solamente a través de Él. El versículo 19, por favor. Ahí está, gracias. Dice, yo por mi parte, Pablo le sigue hablando a Pedro, ¿eh? No crean que le dejó hablar. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Si para ti la ley todavía es algo vital, no estás viviendo para Dios. No estás viviendo para Dios. Estás viviendo para tu esfuerzo, que lamentablemente no te va a servir de nada. Al quitarle la capacidad salvadora a la ley, morimos para ella y vivimos para Cristo. Y Pablo lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro. El versículo que sigue debe ser uno de los más lindos de la Biblia, o por lo menos para mí lo es. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Ese es el pensamiento de alguien que ya murió para la ley. Que reconoce que las obras son importantes, son el resultado de algo, pero no son el medio para obtener algo. ¿Me explico? Las obras ya no son para conseguir algo que podría ser la salvación, sino que las obras son el medio para demostrar algo. Ese algo es el amor hacia el Señor. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es importante en las obras. ¿Por qué debo ser honesto? ¿Por qué debo ser correcto? ¿Por qué no debo exponer al hermano en un pelambre? No porque con eso vaya a obtener la salvación, no porque con eso vaya a recuperar la salvación, entre comillas, que perdí, sino que por amor al que dio su vida por mí. Eso debería ser nuestro objetivo respecto a las obras. Para terminar, la ley nos condenó a la muerte, pero Cristo es el que nos dio y nos da la vida. Pero alguno de ustedes podría decir, pero la vida que tengo es terrible. Usted no sabe la vida que vivo. Si Cristo me dio vida y esta es la vida, no sé cuán beneficioso ha sido para mí todo esto. A lo mejor tu vida es complicada, difícil, es dura porque hay pecados que no los puedes sacar. Y luchas todos los días y haces tu mejor esfuerzo, pero vuelves a caer en el pecado. Y a lo mejor pasa una semana, 2 semanas en que, aguanté, no pegué, pero va a llegar el momento que vas a pecar porque estás poniendo solo tus fuerzas. A lo mejor en tu vida hay rencores que no eres capaz de perdonar. Alguien me hizo algo terrible. A lo mejor fui abusado, fui abusada cuando niño. Y no puedo perdonar esa situación. A lo mejor hay amarguras, hay penas, hay frustraciones tan profundas que tú dices, abarcan toda mi vida y ya no puedo más. A lo mejor hay remordimientos. Hace un par de semanas hablé con una persona y me dejó marcando ocupado. Me dijo, lo que hice fue tan terrible que todos los días está Satanás ahí recordándome lo que hice. Y no me lo puedo sacar de la cabeza. A lo mejor en tu vida hay sentimientos de culpa que no te dejan tranquilo. Hay miedos. Hay soledad. Una encuesta dice que el mayor miedo de los chilenos es llegar a viejo y solo y enfermo. A lo mejor ese es tu miedo. A lo mejor es otro, no sé. A lo mejor ese es tu problema. A lo mejor eso no te hace vivir una vida tranquila. Y tú dices, bueno, y Cristo me dio vida. Cristo vive en ti, hermano. Cristo vive en ti. Todas estas cosas, entrégaselas a Él. Entrégaselas a Él, entrégale tu carga. Él dice que las cosas viejas pasaron y aquí Él las hace todas nuevas. Pero a lo mejor en la realidad no te sucede eso. Entrégale las cargas. Vas a descansar. Vas a descansar absolutamente. Vas a tener paz. Y vas a poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo vas a disfrutar. Y lo vas a disfrutar. Nuestro pasado quedó en la cruz. Nuestro pasado quedó en la cruz. Ya no tenemos que cumplir la ley ni hacer obras para obtener la recompensa de la salvación, sino que lo hacemos por amor a ese Dios que nos dio la salvación. Si vives aferrado a las obras, estás haciendo vana la muerte de Cristo, dice el último versículo. A lo mejor tú dices, no, yo tengo súper claro que la salvación es solo por fe, es un regalo de Dios, por lo tanto las obras, no es tema para mí las obras, eso lo tengo superado. Pero examínate, a lo mejor sí, de cierta forma, las obras todavía están teniendo un papel más importante que el que deberían tener. Y si es así, estás haciendo vana la muerte de Cristo. No es algo liviano. Es como diciéndole, Señor, moriste, pero no me interesa.
revisemos nuestra vida. Si estamos fallando en el foco, pidamos al Señor que nos alinee a lo que corresponde como hijo de Él. Y si no somos capaces de vivir el Evangelio en todos nuestros ámbitos de la vida, pidámosle que Él haga ese cambio en nosotros y lo podamos vivir. Uno de los grandes tesoros de esta iglesia es la diversidad. Iglesia 1. Diversidad en todo aspecto, todo aspecto. Incluso en el aspecto de dónde venimos. Aquí venimos gente del Benja, no sé si alguien vive más allá arriba que el Benja. 1500 metros. Y los que venimos de Maipú, la ciudad satélite, somos de los de Maya. No sé si hay alguien de Maya, o estoy equivocado en los puntos cardinales, no sé. Pero la cordillera y el mar, para mí, no importa. Y a lo mejor algunos vienen de muy al norte y de muy al sur de la ciudad. Tenemos hasta en eso diversidad. Y es un gran tesoro de la iglesia. Pero esa diversidad no puede afectar nuestra unión y nuestra comunión espiritual. Defendámosla, cuidémosla. Y si como Pedro de repente tenemos temor, pidamos al Señor que nos saque eso. Para que podamos mantener esto que tenemos. Oremos. Padre nuestro.